Buenas noches, feliz tarde para todos, bienvenidos a nuestro estudio de los miércoles de la First Baptist Church Ministerio Hispano. Para mí es un placer estar de nuevo con todos ustedes acá y gracias al Señor pues podemos reunirnos aquí en el salón y también podemos estar transmitiendo en vivo para las personas que se encuentran en casa. Hoy vamos a estar comenzando un nuevo estudio y acá tengo el libro, vamos a estar viendo la primera parte que consta de 6 clases que veremos durante la siguiente semana. Y este estudio se llama Respuestas a preguntas difíciles, defendiendo lo que crees. Entonces vamos a estar hablando sobre algunas de esas preguntas, ¿verdad? Que nos resultan a veces difíciles y cómo podemos defender nosotros nuestras creencias. Y la segunda parte del estudio, las siguientes 6 semanas, estaremos viendo cuando la vida se pone difícil, grandes preguntas sobre el dolor y el sufrimiento. Así que vamos a dar unos segundos para que se conecten y comenzamos. Okay. Entonces, en esta noche comenzamos, ¿verdad?, este nuevo estudio donde nos vamos a enfocar en uno de los atributos, ¿verdad?, de la vida del cristiano. Como cristianos, cuando vamos creciendo espiritualmente, hay distintos atributos que están presentes en nuestras vidas y uno de ellos es precisamente hablar sobre Cristo y ejercer nuestra fe. Y ese es el primer atributo que vamos a estar estudiando, del cual tratan las siguientes 6 lecciones, que es sobre hablar de Cristo, defender nuestra fe. ¿Por qué es importante que estudiemos esto? Porque cuando sabemos lo que creemos y sabemos por qué lo creemos, entonces estamos firmes en la verdad de Cristo. Como resultado, entonces hablamos con confianza cada vez que tenemos la oportunidad de hablarles a otros sobre Cristo. Algunas preguntas, ¿verdad?, e incluso objeciones sobre lo que creemos pueden surgir, pero nuestro testimonio de Cristo no se verá obstaculizado porque sabemos cómo dar una respuesta. Quería compartir con ustedes algunas estadísticas que nos resultaron sorprendentes. Este es un estudio que hizo la Universidad Cristiana de Arizona y según este reporte dice que el día de hoy en América, en nuestro país, un 48% de las personas cree que la salvación puede ser obtenida a través de hacer buenas acciones, buenas obras. Y que una persona generalmente, con hacer el bien o con considerarse buena persona durante su vida, entonces tiene un lugar asegurado en el cielo. Solamente 1/3 de los americanos, un 35%, continúa creyendo de la manera tradicional que la salvación viene única y exclusivamente a través del sacrificio de Jesucristo. Viendo acá los números, dice incluso que una mayoría de las personas dentro del cristianismo, un 52%, aceptan este punto de vista donde puedes obtener la salvación a través de tus buenas acciones. Y los que dicen, ¿verdad?, que la salvación eterna viene solo a través del sacrificio de Jesús, aún así, algunos de ellos creen que es necesario
hacer las buenas obras, las buenas acciones para poder obtener la salvación. Entre ellos están 46% de las personas asociadas con las iglesias pentecostales, 44% dentro de las protestantes, 41% dentro de iglesias evangélicas y un número mucho más grande entre los católicos, aproximadamente un 70%, tienen este punto de vista. Cada vez son menos los americanos que creen que tienen una responsabilidad de compartir sus creencias religiosas con los que creen distinto. El número ha bajado, actualmente es un 49%, y si vemos unas 2-3 décadas atrás, el porcentaje era 53% de personas que sentían esta obligación de compartir su fe con otros. Solamente la mitad de los americanos, aproximadamente un 54%, creen que van a experimentar el cielo una vez que hayan muerto. Solamente la mitad de la población. 15% dicen que no saben qué va a pasar una vez que ellos mueran. No tienen idea de qué sucede después que ellos mueran. 13% cree que no hay vida después de la muerte, que no hay absolutamente nada. 8% esperan ser reencarnados y otro 8% creen que van a ir a un lugar de purificación antes, o purgatorio, antes de entrar al cielo. Solamente 2% creen que irán al infierno. Entonces, estos números, estas estadísticas son sorprendentes y nos dicen mucho. Y vemos la importancia de que nosotros sigamos creciendo en nuestra fe, sigamos estudiando juntos para que así podamos defender lo que creemos y compartir lo que creemos con los demás. Y vemos que también vamos a tener objeciones, no solamente de quienes no sean creyentes, porque muchas veces nos imaginamos que nos va a tocar defender nuestra fe delante de los no creyentes, pero estamos viendo que incluso dentro de las iglesias hay una idea errónea, una mala concepción, y nos va a tocar posiblemente combatir eso. Entonces, defendiendo lo que nosotros creemos, el apóstol Pablo exhortó a Timoteo en 1 Timoteo 6:12 a pelear la buena batalla de la fe. Ahora, muchos días quisiéramos que nuestra vida cristiana fuese más ligera, más como un paseo por la playa. Pero la verdad es que no es así. En realidad, la vida cristiana es muy distinta a eso. Y nuestra fe está atacada cada día desde múltiples ángulos. Y es una batalla real. Una de las arenas donde se está viendo más esto es en el ámbito intelectual. Entonces, cada vez más, de todas partes, se alzan voces a nuestro alrededor que empiezan a cuestionarnos. Cuestionan la veracidad y la racionalidad de la fe cristiana. ¿Cómo hacen eso? Tratando de hacernos pensar que somos tal vez no suficientemente intelectuales, que no tenemos educación, que no tenemos conocimiento, o que simplemente creemos en disparates, que estamos locos. Entonces, la lucha es real, es cada día, y buscan desacreditarnos. Las doctrinas esenciales del cristianismo, incluyendo la existencia de Dios, el origen divino de la Biblia y su confiabilidad, y especialmente la deidad de Cristo, están bajo ataque todos los días. Sí. Constantemente. Escuchamos cosas como, la fe es irracional. Como que no tiene lógica. La fe no tiene sentido. ¿Quién puede tener fe? Alguien que es irracional. Lo escuchamos todos los días. Dios no existe. Jesús no es el Hijo de Dios. Y pare usted de contar.
La pregunta es, ¿cómo vamos a responder nosotros a estos ataques? ¿Nos vamos a amedrentar? Veamos lo que nos dice Pedro. El apóstol Pedro en 1 de Pedro 3, versículos 14 y 15. Porque allí nos dice exactamente lo que nosotros debemos hacer. Y se los leo. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar ¿qué? Una defensa, pero con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, el apóstol Pedro nos da una idea de lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos y esa va a ser nuestra meta durante este estudio. Ahora, surge la siguiente pregunta. Dígase. Si el 2% no cree que hay infierno, imagínate tú. Imagínate tú que hay que hacer porcentaje. Y ese es uno de los problemas, que muchos creen que existe un cielo, pero no creen que existe un infierno. No creo que existe un infierno. Entonces, esas son cosas que tarde o temprano, o en la iglesia o fuera, nos va a tocar conversar, debatir acerca de ella. Surge la siguiente pregunta: ¿por qué es tan difícil compartir y defender la fe cristiana ante los no creyentes? ¿Por qué a veces se nos resulta tan difícil compartir o defender nuestra postura cristiana con los no creyentes? Porque no se lee la Biblia. Muy bien, El postmodernismo, muy bien, sí. que no hay la verdad absoluta. Eso es correcto. Y ustedes pueden participar también escribiendo sus comentarios o preguntas. Es que el mayor peligro ahora es un movimiento filosófico cristiano, entre comillas, que se llama humanismo cristiano. Entonces el humanismo cristiano tú lo tienes soterrado, metido dentro de las iglesias. Entonces lo que te enseñan es un placebo espiritual. Correcto. En vez de enseñarte las escrituras. Correcto. Por eso es que no tiene la capacidad para defender la palabra. Es más, toda la Biblia es apología, defensa de la fe. Amén. De tapa a tapa, toda la Biblia es apologética. Porque lo que dice Pablo ahí es en inglés, ¿no? Apologize. ¿No? Exponer un argumento. Entonces nosotros tenemos argumentos de lo que escuchamos, nos metemos a un YouTube y tenemos buenos exponentes de las escrituras, conferencias, ¿no? Entonces, pero no vamos a la palabra, porque al final de cuentas, la autoridad del cristiano es la palabra de Dios. Amén. Por eso es que tú no tienes cómo exponer una defensa con mansedumbre cuando tienes una persona delante de ti que puede ser, mira, el mundo ahora sabe más de Dios que los mismos cristianos, ¿sabes? Por si acaso. Está más informado acerca de Dios para destruir a Dios. Y los cristianos no estamos informados de quién es Dios, por lo menos conocer sus atributos. Muy bien. Sí. El momento y la hora que te dicen, bueno, pero te sale con una pregunta. ¿Cómo es eso de que de una misma cosa, entre comillas, cómo es eso que de una misma cosa tienes al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Y no lo puedes explicar. ¿Por qué no lo puedes explicar? Porque te has conformado con tu salvación. Te has conformado con tu Cristo. Y muchas veces el Cristo tuyo no es el Cristo de las Escrituras. Entonces conocemos un Cristo de acuerdo a la noción que tenemos de él. Ahora, el mundo quiere respuestas. Sí. Pero si tú puedes explicar a Dios, entonces Dios ya deja de ser Dios. ¿Ves? Bien. Eso es una de nuestras metas con el estudio, es precisamente que crear un hábito
en las Escrituras para que nosotros pues podamos compartir efectivamente el Evangelio. Claro. Permítanme leerle lo que dice acá, ¿verdad? El libro. Y pienso yo que es una de las dificultades que tenemos hoy en día. Estamos viviendo en un mundo que es alérgico a la verdad absoluta. Claro, todo es relativo. Existe una expectativa, ¿verdad? Enfermiza hasta cierto punto de que demanda respeto incondicional de cualquier creencia. ¿Sí? Entonces, sin importar qué tan razonable sea. Entonces, estamos viviendo en ese mundo, ¿verdad? En ese contexto en el que estamos viviendo. Entonces, muchas veces guardar la paz prevalece, es más importante que preservar la verdad. Amén. Entonces, tenemos distintas creencias, distintas personas que creen algo, pero como estamos en una era en que ya aparentemente no hay una verdad absoluta, entonces muchas veces buscamos llevar la fiesta en paz, ¿verdad? Para no ofender, y por eso nos retraemos de preservar la verdad del Evangelio, la única verdad que existe. Y sin duda, muchos de nosotros, yo diría todos, hemos experimentado esa tensión que se siente por esta realidad que estamos viviendo. Puede ser un compañero de trabajo, puede ser un familiar, puede ser cualquiera que viene y te dice algo y bueno, muchas veces uno le comparte, pero hasta cierto punto, ¿por qué? Porque inconscientemente hay una línea que no quieres pasar. No quieres, digamos, ofender a esa persona. Es que no siempre tiene que haber la línea, porque si no, entonces tal vez podemos dejar de practicar la mansedumbre. Y teniendo la razón, vamos a quedar como que en realidad no la tenemos, con toda experiencia, te lo puedo decir. Es como que, digamos, tú defiendes una verdad, y es verdad, pero si te exaltas, Claro. entonces tu verdad dejó de ser verdad para el que te esté escuchando. Claro, sí. Entonces, Tenemos que tener dominio propio, sí. Exacto, pero también la línea, porque muchas veces, mi hermano, el amigo de afuera no siempre va a tener la disposición de escucharte. Claro. Pero yo estoy seguro que cuando tú le hablas con los decibeles correctos, puede que no te lo acepte, pero por lo menos Escucha. te va a escuchar. Claro. Tarde o temprano, la palabra de Dios va a ser aquello para lo cual Amén. fue enviado. Además, Amén. esa parte es nuestra tarea, la otra parte de Dios. Si Dios lo eligió, Él va a responder Amén. a esa palabra que le ha sido insertada. Muy bien. Esa es nuestra tarea. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, ya tú sabes que es un dicho muy común, queremos convertir a la gente por el deseo, el afán. Entonces terminamos siendo más nocivos que efectivos. Sí, puede pasar y es algo con lo que tenemos que tener cuidado. Muy bien, muy buen punto. Sí. Entonces la palabra de Dios, ¿verdad? Nos anima a nosotros, nos exhorta a que estemos preparados ¿para qué? Para defenderla, para enfrentarla aún dentro de la iglesia. No solamente afuera, sino aún dentro de la iglesia. Y más adelante vamos a ver el por qué. El deseo de Dios entonces es que nosotros conozcamos la grandeza de nuestra posición, la grandeza de tu posición como hija o hijo de Dios. Y que esta posición sea la fuente de valor, eso que te mueva a ti a defender la fe. Y ya lo vamos a tratar un poquito más a profundidad. Entonces, esto es tanto un privilegio como una responsabilidad. Hubiera sido como un cafecito. Un desafío. Hubiera salido mejor. Antes teníamos el cafecito, pero por ahora no podemos hacerlo. Pero sí hace falta el cafecito. Yo soy uno de los que tomaba cafecito. Amén. Porque la verdad que es un concilio conmigo, sí. Pronto, con el favor de Dios. Amén.
Y el punto es que la salvación o la condenación eterna de las personas a nuestro alrededor depende de eso. Depende de cómo nosotros comuniquemos la palabra verazmente. Entonces Dios nos invita a continuar creciendo en el conocimiento de nuestra fe y a descubrir ese gozo que existe en preservar, en defender y en transmitir el único evangelio que es de la gracia de Dios. Entonces, la idea principal o la idea central de este estudio va a ser que Dios nos invita a ti, a mí, a todos, a participar en la defensa de la única fe verdadera. De la única fe verdadera. Y en esta primera lección vamos a estar estudiando el libro de la Epístola de Judas. Vamos a ver los primeros 4 versículos y luego el final. Entonces vamos a estar viendo la Epístola de Judas, versículo 1 al 4 y luego versículos 20 al 25. Ahora, esta Epístola de Judas fue escrita por el medio hermano de Jesús entre los años 60 y 80 después de Cristo. No se puede precisar, ¿verdad?, quiénes son los destinatarios de esta epístola, pero el propósito es claro. Judas le está escribiendo a un grupo de creyentes porque hay una situación apremiante, una prioridad. Y él escribe con un sentido de urgencia y exhorta a los creyentes a luchar para preservar la fe verdadera. Y sin duda la epístola deja claro que los ataques, ¿verdad?, contra el evangelio pueden surgir sutilmente aún dentro de la iglesia. Ese es el paso más difícil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el evangelio corre el riesgo de ser corrompido no simplemente por alterar las palabras, sino al negar las palabras con nuestro comportamiento. Entonces, veamos lo que nos dicen los primeros 2 versículos. Judas, epístola de Judas, versículos 1 y 2. Vamos a leerlo y luego vamos a irlo desglosando para entender bien qué nos quiere decir Judas. Comienza así, dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Existen, ¿verdad?, varias posibilidades respecto al autor de esta epístola, pero la mejor opción es Judas, el medio hermano de Jesús. ¿Por qué? Porque el Jacobo del versículo 1 era medio hermano de Jesús, según Mateo 13:55. Y esa conexión con Jacobo, el autor, que es por cierto el autor de la epístola de Santiago, es muy importante. ¿Por qué? Porque asocia a Judas con el autor, con uno de los pilares de la iglesia en Jerusalén, según vemos en Gálatas, capítulo 1, versículo 19, y Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Entonces, vemos que esta posibilidad le otorga, obviamente, autoridad al mensaje de Judas. Pero fíjense, Judas no se presenta a sí mismo como medio hermano de Jesús. De hecho, Santiago tampoco lo hace. Entonces, no andan haciendo alarde de que son familias de El Salvador, familia terrenal, sino que se identifica diciendo que es siervo de Jesucristo, lo cual nos muestra también el nivel de humildad de Judas. Nada más se presenta como hermano de Jacobo. Como hermano de Jacobo. ¿Pero siervo de quién? De Jesucristo. De Jesucristo. ¿Sí? Lo cual le da esa superioridad que merece Jesús. La palabra griega, de hecho, es doulos, que significa literalmente esclavo. Entonces, su vida, lo que quiere decir Judas, es que su vida estaba completamente dedicada a Jesucristo como su Señor y como su Maestro. Los destinatarios de la carta, ¿verdad?, a quien va dirigida esta carta, bueno,
vemos que usa 3 frases para identificarlo. Y esto es muy hermoso acá. Dice, primero, son llamados, son santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Eso habla de lo que le llaman el ordo salutis, Ujú. la santificación y la preservación. Muy bien. Vemos entonces esa triple descripción, ¿verdad? Es valiosa. ¿Por qué? Porque no es posible, ¿verdad?, señalar el lugar geográfico donde estos creyentes estaban. Y tampoco sabemos quiénes eran, digamos, étnicamente. No sabíamos a quién se estaba dirigiendo él. Pero lo que el texto sí nos ofrece es algo que los une a ellos de manera espiritual. Eso sí lo sabemos del texto. Y dice que en primer lugar, cada uno de ellos a los que se dirigía Judas habían sido ¿qué? Llamados por Dios. Santificados en Dios. Ujú. Entonces el comienzo de su relación con el Padre era el resultado de la misma obra de Dios. Él los había atraído a sí mismo por medio de su Espíritu Santo. Y Él le abrió sus ojos a la realidad de su pecado y a la verdad del Evangelio. Y al llamarlos, entonces le ha otorgado privilegios maravillosos. Nos dice también que los creyentes, esos que han sido llamados, son santificados en Dios Padre. Esa frase, ¿verdad?, en algunos otros manuscritos sale traducido como amados en Dios Padre. ¿Ok? Entonces algunas versiones nos van a decir santificados en Dios Padre, otras dicen amados en Dios Padre. Pero en sí la palabra lo que describe es a los llamados como que están envueltos en el amor del Padre o que tienen su existencia en el amor del Padre. Es decir, que están en sus brazos. Así como cuando un niño, ¿verdad?, se encuentra abrazado al Padre. ¿Sí? Todo el que ha sido llamado es hijo del Padre y vive en su amor. Entonces no debe el creyente tener ningún temor sobre condenación, porque Dios es ahora su Padre amoroso y toda la existencia del creyente vive en el refugio de ese amor del Padre. Y lo tercero que vemos que los cristianos están guardados en Jesucristo. ¿Qué les viene a la mente cuando dice guardados en Jesucristo? Protegido. Protegidos. Muy bien. Entonces, protegidos en Jesucristo. Pase lo que pase, los llamados y amados Y santificados. Y apartados pueden estar seguros que van a permanecer eternamente bajo ese amor divino. Ahí está dando la introducción de que verdaderamente eres salvo. Y punto. Ujú, No hay ninguna duda ni tener juicio. ujú. Porque, mira bien, Buenas noches. Dice que- Bienvenidos. dice que llamado por Dios, separado por Dios y guardado por Jesucristo. Ujú. ¿Qué temor puede haber, verdad? No, y sobre todo, no se puede entrar en el juicio, Estamos en Judas. la salvación común. Ujú. Es imposible. Y empezando por ahí, Judas se estaba advirtiendo de lo que él veía venir. Ujú. Así es. Y nos lleva al punto de que no es por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. No es por obras, No. sino por la causa perfecta de esa obra redentora de Jesucristo, que fue hecha una vez y Y para siempre. para siempre. Que no hace falta que nadie más la haga, porque fue hecha una vez y para siempre. Entonces, la posición del creyente ante Dios es absolutamente maravillosa y perfectamente segura gracias a la obra
de Jesucristo. Ujú. Ahora vamos a ver qué nos dice el versículo 2. Mm. Estamos tomando versículo por versículo, ¿verdad? Y analizándolo. Al menos la primera parte y luego el final. El versículo 2, ¿verdad? Ofrece, ¿verdad? El saludo inicial de la carta, pero también Judas aprovecha ese saludo para presentar 3 bendiciones que Dios le otorga a sus hijos. De manera abundante, de manera persistente. ¿Qué nos dice? Misericordia, paz Y amor. y amor. Y dice, sean multiplicados. Entonces es algo abundante, persistente. No es algo que se acaba. Algo que permanece por Continuo. siempre. Continuo, correctamente. Esa es la palabra adecuada. Continuo. Y fíjate si es así que dice, no dice paz, misericordia y amor, sino dice misericordia y paz y amor. Qué bueno que toque ese punto. Porque, de hecho, el orden Exacto. de esas 3 bendiciones es importante. Es importante. Sí, es el orden. Entonces dice, la misericordia, ¿por qué? Porque, bueno, es la base del perdón de Dios Exacto. y es el punto de partida, ¿verdad? De la relación de nosotros como cristianos con Él. Paz con Dios. ¿Sí? Y luego, ¿cuál es el resultado? Y la Exacto. paz de Dios. Nos da el resultado que de la misericordia es un nuevo estado de paz con Dios. Porque tú puedes tener la paz de Dios, pero no tienes paz. Entonces, estamos reconciliados con el Señor y tenemos este nuevo estado de paz con Él. Y esa nueva relación en la que el creyente goza de paz y tiene una relación con el Padre se manifiesta ¿en qué? En amor. Amor. Entonces, eso lo manifestamos nosotros, nuestro amor. Entonces, en esta primera parte, cuando vemos los versículos 1 y 2 de la epístola de Judas, ¿qué es lo más maravilloso de tu posición de Dios? Lo más maravilloso de tu posición ante Dios. Lo que nos dice al principio allí. Primeramente, como cristianos, hemos sido llamados por Dios. el Espíritu de Dios. Esa es nuestra posición ante Dios. Hemos sido llamados por el Espíritu de Dios. Como cristianos somos amados. Amados o santificados. Amados y santificados por Dios. Dios el Padre. Y como cristiano eres y serás continuo, guardado en el Hijo de Dios. Y esa es nuestra posición como cristianos ante La Dios. perseverancia. La perseverancia no es que tú perseveras. Es Cristo que persevera para que tú alcances y la bendición completa. ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora la siguiente parte. Vamos a ver los siguientes 2 versículos. Vamos a ver cuál es esa misión importante para nosotros los creyentes, basado en esta posición nuestra, ahora que sabemos cuál es nuestra posición ante Dios. Entonces, vemos los versículos 3 y 4, dicen así, dice, ¿hay alguien que los quiera leer? ¿Me ayudan? Amados, Ujú, por la gran solicitud que tenía de escribiros ujú, acerca de vuestra común salvación, ujú. me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que me ha sido una vez dada a los santos. Ujú. ¿Hasta ahí? ¿Y el 4? Ah. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ujú. Muy bien, gracias. Ok, Tremendo. vamos a analizar estos 2 versículos, el 3 y el 4. Entonces, estos 2 versículos contienen la ocasión y el propósito por el cual Judas escribe esta carta. Ya sabemos cuál es la ocasión y ya sabemos el por qué él lo está escribiendo. Entonces, este versículo, ¿verdad? Comienza con la palabra amados, el versículo 3, amados. Y con ello, ¿verdad? Judas está estableciendo una relación clara entre la posición de los creyentes ante Dios y la misión a la cual Dios nos ha llamado. Cada creyente entonces, al ser hijo de Dios, vive toda su vida bajo
la protección amorosa del Padre. Y esta relación familiar, ¿verdad?, no solo nos otorga las bendiciones de los versículos 1 y 2 que vimos, sino también una responsabilidad. Y la responsabilidad es contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada ¿a quiénes? A los santos, a nosotros. Santos. Entonces, es decir, son los hijos de Dios, somos nosotros quienes deben preservar la pureza y la fidelidad de las palabras de nuestro Padre. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién más lo va a hacer? Es nuestra responsabilidad. Ahora, la frase, ¿verdad?, contender ardientemente, la palabra que usan en griego, ¿verdad?, es un concepto de agonía, agónicamente. Entonces, esa palabra es epagonizomai. Esa se usaba en contexto militar y en competencias deportivas. Es como decir, luchar hasta morir. Luchar hasta morir, correcto. No es una defensa suave, No. no es una defensa suave. Es una lucha con sudor, con lágrimas, con valor y convicción que tenía un soldado. Entonces, esa defensa, ¿verdad?, ferviente es en relación con la fe que fue dada a nosotros. Ahora, ¿qué es la fe? Bueno, la fe, ese tesoro salvífico y divino, debe ser preservado a toda costa. La palabra fe aquí, en este contexto, se refiere al contenido doctrinal del Evangelio. La enseñanza del Evangelio. No es la fe propiamente. ¿Sí? Es la enseñanza. Uh-huh. Entonces, tenemos que pensar que cuando hablamos acá de fe, estamos hablando de la doctrina. Entonces, creo que muchos estarán de acuerdo en que el Evangelio, ¿verdad?, no necesita ser adaptado, tampoco tiene que ser mejorado, ni transformado, ni hoy, ni con el pasar de los años. Bueno, la Biblia es completa. La Biblia es completa, porque es la santísima fe, es perfecta, suficiente para salvar a todo aquel que cree en cualquier lugar y en cualquier tiempo. Entonces no necesita ser adaptada, ni mejorada, ni cambiada. Ese mensaje que fue revelado a los apóstoles, o esa fe, ¿verdad?, esa doctrina que fue dada a la iglesia una sola vez. De allí en adelante, la única responsabilidad que nosotros tenemos, los hijos de Dios, ¿es cuál? Preservar. Preservar la veracidad del contenido de la palabra y transmitirlo fielmente. ¿A quiénes se lo vamos a transmitir? A las nuevas generaciones. Entonces, ya no es nuestro trabajo modificar la palabra, transformarla, ya fue dada. Nuestro trabajo es asegurarnos que sea preservada. ¿Por qué? Porque va a venir, si nos dicen que nuestro trabajo es preservarla, quiere decir que va a venir alguien que va a tratar de cambiarla. Y nosotros tenemos que asegurarnos que la preservemos. Como él dice aquí, contendáis ardientemente. Contener No hay ardientemente. excusa de pretexto. Ujú. Ardientemente, por la fe. Amén. Y así como preservamos el mensaje, lo transmitimos a nuestras siguientes generaciones, para que siga siendo el mensaje verdadero el que pase de generación en generación. Entonces, veamos qué dice el versículo 4. Ahora, el versículo 4 describe esa situación histórica que provocó que Judas escribiera esta carta. Aún vemos que aún dentro de la iglesia habían entrado falsos maestros que sutilmente buscaban corromper la verdad del Evangelio. Ahora, ¿qué significa cuando alguien trata de hacer las cosas sutilmente? Eso es lo que entra, como dice aquí, encubiertamente. Encubiertamente, ¿ok? Otra palabra correcta es soterrado, Ujú, de manera subterránea. ujú, ujú. Encubiertamente. Entonces, no lo hacen de golpe, no es, o sea, visible, No. sino que lo hacen
Sutilmente, poco a poco, suavemente. Suavemente. Tal vez cambie una cosita hoy acá, mañana será otra allá. Cuando vengo a ver estoy enseñando un mensaje distinto. Y que él coge también, ahí está también a los que son más débiles en la fe. Ujú, A eso es lo que va a atacar, porque Ujú. son los que más pronto van a captar la idea que él trae. correctamente. Bueno, sí, el débil en el conocimiento de la palabra, pero también, porque Judas está hablando acerca de comprender activamente por la fe, que habla acerca también de la vida práctica del cristiano, Ujú, ¿no? ujú. Y la vida práctica del cristiano dice mucho, Muy que bien. cuando realmente tú no estás enfocado en las cosas de Dios, o a lo mejor crees que eres salvo y no lo eres, Ujú, entonces es presa fácil claro, para los, falso maestro. Ujú, ujú. para los seductores. Sí, muy bien. Esa palabra está bien al caso, los seductores. Entonces, estos hombres impíos, ¿verdad? Entran encubiertamente Ujú. a la iglesia y pretenden ser parte de la familia de Dios. ¿Sí? Pretenden ser Y nuestros. que si ahí el que tenga un poquito más de la madurez y un poquito más de discernimiento, no discierne y no está prestando atención a lo que él quiere decir a él mismo. Exactamente, lo Él seduce. Lo seduce, es una Ujú. seducción. Ujú. que Y trae. veamos que el texto describe 3 características que son comunes en esos falsos hermanos. Ahora vamos a ver cuáles son. Número 1, nos dice, hombres impíos. Impíos. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, son perversos, pero ellos esconden sus verdaderos motivos. Es decir, te muestran una cara, pero esa no es su cara, porque tienen motivos encubiertos. Entonces ese engaño sutil los hace incluso más peligrosos. ¿Por qué? Porque ellos no van a llegar a la iglesia con un disfraz de diablo, ni van a llegar a la iglesia con cola y con el tridente, que tú vas a decir, oh, este es este es alguien que está tratando de colarse en nuestra congregación. No. Más bien ellos van a aparentar que son bien piadosos, bien estudiosos, pero es bien superficial, es engañoso. La segunda característica son libertinos, porque nos dice, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Entonces, ellos reemplazan la gracia por el desenfreno, el libertinaje. En eso se halla la esencia del engaño de ellos. Entonces, ya no hay un llamado a una vida santa, a una vida en transformación, una vida transformada por el Evangelio, por la obra redentora de Dios, sino que hay un libertinaje. La gracia es suficiente para cubrir todos tus pecados. Entonces tergiversan el mensaje, porque sí, la gracia de Dios es suficiente, pero nos llama a una vida transformada en Él, por su Evangelio. No podemos hacer abuso de la gracia para seguir pecando deliberadamente. Y eso es lo que enseñan, un libertinaje. Como la gracia de Dios te arropa, vive tu vida como quieras. Pero la gente en otras no iglesias, pero congregaciones dicen, no, once saved, always saved. Y ellos dicen, oh, I'm saved so I can do whatever I want. Muy bien. Se convierte en la gracia, Ujú. en libertinaje. Entonces vamos a tener que identificar eso, porque nos van a dar señales de que son libertinos. Si no hay un llamado a una transformación, a una santificación, y no estamos hablando de ser perfectos, no estamos hablando de que no vamos a cometer errores, sino que debe haber un llamado a que tu vida va en transformación por el Evangelio y a medida que vas creciendo espiritualmente. Y la tercera dice, niegan al Padre y al Hijo. ¿Por qué? Porque niegan el mensaje del Evangelio. Entonces, en última instancia, estos falsos maestros no respetan la palabra de Dios ni a la persona de Jesucristo. Y con eso hay que ser muy, muy cuidadosos. Entonces, para repasar, ¿cuál es la característica más peligrosa de los falsos maestros? Son 3. Una es que son impíos, Libertinaje libertinos y
Y que niegan. niegan al Niegan Padre la y veracidad al de la Hijo. palabra. ¿Ok? Esas son las tres palabras. Esas son las tres características. Ujú. Y eso es lo que nos advierte Judas allí. Entonces, vamos a movernos ahora hacia el final de la epístola, a los versículos 20-25. ¿Por qué? Porque allí vamos a ver principios prácticos que son claros y específicos y nos van a ayudar a hacer precisamente lo que nos llama a hacer Judas acá, a defender fervientemente la fe ante distintas clases de personas. Entonces, veamos lo que nos dice el versículo a partir del 20 al 25. ¿Te gustaría leerlo? Sí, ¿Sí? ok. Ok. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvar, arrebatándolos del fuego; y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Bien, entonces, hasta este momento hemos aprendido que vivimos seguros en el amor de Dios, que como sus hijos, ¿verdad? El Padre nos invita a defender fervientemente, ¿verdad?, la verdad del Evangelio ante aquellos que quieren corromper la gracia y convertirla ¿en qué? En libertinaje. Ahora vamos a aprender cuáles son los pasos que nosotros como creyentes podemos dar para participar fielmente en esa defensa del Evangelio. Entonces veamos lo que nos dicen los versículos 20 y 21. ¿Cómo comienza el versículo 20? Comienza con la palabra pero. Pero, entonces este pero es importante. ¿Por qué? Porque nos va a marcar una transición y un contraste entre los hombres impíos, que son los que estaba hablando anteriormente, y los hijos de Dios. Esa palabra, así comienza el versículo. Ahora, antes de que los hijos de Dios, antes de que nosotros podamos contender ardientemente por la fe, primero debemos conservarnos en su amor, según el versículo 21. Conservados en el amor de Dios. Entonces, ahora nos corresponde a nosotros, como creyentes, conservarnos en ese amor. Nosotros somos amados en y por Dios, y Él desea llenarnos de amor, pero es nuestra responsabilidad conservarnos en ese amor. Y este versículo ofrece 3 acciones que nos permiten lograr eso, conservarnos en su amor. ¿Cuáles son? 1, deben edificarse sobre su santísima fe. Edificación. Entonces nosotros debemos continuar aprendiendo más sobre las riquezas doctrinales del verdadero y perfecto Evangelio. Seguir leyendo y estudiando la palabra. Además, debemos orar en el Espíritu Santo. Esa es la segunda. Orar en el Espíritu Santo. Así mostramos un deseo de permanecer en comunión con Dios y una dependencia de Él. Y finalmente, la tercera, que nos dice allí, debemos vivir esperando la misericordia del Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces, Dios es un Dios de esperanza y sus hijos deben tener la certeza de su promesa de redención eterna si vamos a permanecer en su amor. Debemos tener esa esperanza. Entonces, en resumen, si quisiéramos resumir esto, los amados de Dios necesitan la palabra de Dios, del Espíritu de Dios y de esperanza en Dios para poder permanecer firmes. Palabra, Espíritu y la esperanza para mantenernos firmes. Veamos el versículo 22. Una vez que estamos seguros y firmes, ¿okay?, en el amor de Dios,
Entonces ya estamos preparados. Ahora sí estamos preparados para contender ardientemente por la fe. Ahora, inicialmente, en principio, esto significa convencer a los que dudan. Nos dice allí. Algunos, ¿verdad? Como estábamos diciendo, escuchan esas palabras de engaño. ¿Y qué pasa con ellos? Comienzan a titubear, comienzan a tener dudas. Entonces, estas personas deben ser convencidos de la verdad del Evangelio. También podría traducirse como tener misericordia de algunos que dudan. ¿Sí? Recuerdo claramente cómo un día un hombre que yo consideraba cristiano le pasó exactamente esto. Comenzó a escuchar palabras de engaño y poco a poco se fue apartando de la fe. Pero luego, no conforme con eso, venía a tratar de convencerme a mí de su verdad. Gracias a Dios, yo no escuché esos engaños. De distintas formas, ya fuese por mensaje privado, una vez fue públicamente en las redes sociales, y debido al conocimiento, debido a estar firme, yo pude explicar mi punto y darle a entender: lo que tú vengas a decirme no me va a hacer dudar de mi fe. Y eso es lo que pasa cuando estás firme, que puedes defender tu fe y te mantienes firme en ella. No vas a escuchar la palabra de engaño. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, el versículo 23. En otros casos, contender implica rescatar a los engañados. ¿Por qué? Porque ya están cediendo a ese estilo libertino. Ya están viviendo esa vida del libertinaje que enseñan los falsos maestros. Entonces deben ser arrebatados, dice allí, ¿verdad? Arrebatados del fuego. Ahora, este método debe ser más directo, más urgente, pero no menos amable. No quiere decir que lo vamos a pisotear, porque siempre tenemos que tener en cuenta la misericordia, la mansedumbre. Entonces, debemos luchar, ¿para qué? Para mostrarles la verdad y la esperanza de la fe. ¿Cómo? Bueno, corrigiendo esos errores, ¿con qué? Con humildad y con misericordia. Tratando de corregir esos errores doctrinales, esos que ellos han creído o que les ha enseñado un falso maestro, con humildad, con misericordia. Es como lo decía el hermano, cuando uno tiene las palabras correctas y sabe hablarle a una persona, la persona te va a escuchar. Pero si quieres pisotearlo, entonces probablemente va a cerrar sus oídos y no vas a lograr nada. Y finalmente vemos que hay otros que ya lamentablemente se habrán entregado por completo al error. Y lo que tú estás diciendo es muy importante. ¿Tú sabes quién era Tito? Un libertino. ¿Verdad que sí? Incluso dormía con su mujer. Y a ese tipo fue que Pablito le escribió, ¿no? Y justamente le exhorta y le dice enseñanza de la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y ahí está el problema, que muchas veces tenemos nosotros el lenguaje del libertino. Entonces estamos moralmente descalificados delante de Dios para salvar a alguien, ¿no? Prácticamente arrebatarlo del fuego. ¿Por qué? Porque no tenemos una calidad moral delante de Dios. Y Pablo le dice incluso, en el versículo 6 le dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú. Claro. Fue lo primero que tú dijiste empezando la clase, y hiciste una semblanza acerca de la vida práctica. Le dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable. De la única manera que tú puedes salvar, arrebatar a alguien que prácticamente está entregado, sí. Está entregado. Y salvar significa no traer a alguien que se está desviando, sino que aquel que está desviado. Es más, nosotros no estamos autorizados a aborrecer al falso maestro. A ese también hay que tratar de corregirlo y extenderle misericordia.
por sí. En su misericordia, Dios Ujú. también nos salva. Amén. Sí, y es importante que siempre, ¿verdad? Nosotros como representantes de Cristo, como dice la palabra, que somos sus embajadores, lo recordemos y a diario, ¿no? A donde sea que vayamos y en cualquier situación que nos encontremos. Porque a veces podemos, ¿verdad? A veces puede surgir el carácter, a veces puedes perder los estribos, pero entonces ya esa es tu carne allí, aflorando. Entonces es importante recordar siempre que somos embajadores de Cristo y que debemos representarlo fielmente, tomarlo bien serio. Y nosotros somos los primeros que debemos dar el ejemplo, los primeros, porque nos van a estar viendo. Y a veces vamos a convencer a la gente con palabras, pero muchas veces va a ser sin necesidad de palabras, sino a través de las acciones. Y si hablas algo, tus acciones van a tener que respaldar esas palabras. Entonces es muy importante eso. Fíjate que aquí en el 24, ya estamos con Ujú. el tiempo, Sí, tranquilo. y presentados sin manchas Ujú. delante de su gloria con la gran alegría. Amén. Sin manchas Amén. delante de él. Sí, y si vemos, ¿verdad?, el Nuevo Testamento, es increíble cómo los apóstoles, Juan, Pedro, Pablo, pasan gran parte escribiendo sobre esto, sobre los falsos maestros, sobre la falsa doctrina, sobre cómo se van a inmiscuir en la iglesia, cómo se van a hacer pasar por nosotros, pero buscan desviar. Y no es en vano que lo hacen. No es porque no estaba pasando o porque no pasa hoy en día. Es porque ellos sabían el peligro existente. Entonces, veamos qué nos dice allí. Finalmente nos dice que ya hay otros que se han entregado al error. Entonces, a ellos hay que mostrarles misericordia, pero también manteniendo una distancia prudente. Claro. Prudente. Esto se refiere a uno aborreciendo su ropa, ¿no? O sea, hacer la distinción Ujú, entre tener compasión contra uno que tiene dudas, ujú. de uno que está desviado y de la fuente del desvío. Exacto. Los tres necesitan de la salvación. Ujú. Claro, el impío, si no es salvo, no hay porque ya tú hiciste todo, que se Exacto. el evangelio, Fue su decisión. ya más no puedes hacer. Sí. Y la idea importante es esta, que nos dice que nosotros como creyentes no debemos confiar en nosotros mismos, en nuestra habilidad de resistir el engaño. Oh, sí, yo sé que él vive en libertinaje y que él tiene sus ideas extrañas, pero yo puedo resistirlo. Y tú sabes, yo sé bastante de la palabra, yo enseño, El yo... que se cree yo- firme, mire, Ajá. Entonces, esa es una de las advertencias que nos da. Hey, no te fíes de tus habilidades para resistir esos engaños. No te dejes arrastrar por la sensualidad, esa seducción de los impíos. 7, acuérdate. Ajá. Ajá. Entonces, pero aún así tenemos responsabilidad de mostrarle misericordia, Sí. la misericordia del Padre. Yo a veces me pongo a pensar, yo digo, bueno, ¿cómo ellos defendían tanto la palabra? No tenían la Biblia, no tenían Ujú. la Escritura, no tenían nada, solamente el Espíritu Santo era quien gobernaba su Ujú. vida y lo que salía de su boca. Y nosotros lo tenemos todo hoy. ¿Ah? Nos quedamos a veces atrás, ¿no? Sí. Veamos el versículo 24, ¿sí? Ya aquí nos representa, ¿verdad?, el clímax de los versículos 1 y 2 del comienzo de la epístola. Ujú. Porque los hijos de Dios, ¿verdad?, que han sido llamados, amados y son guardados, además se nos ha prometido abundancia de misericordia, paz y amor. Y este versículo, ¿verdad?, asegura además que el estado, ¿verdad?, el estado bienaventurado, el estado de dicha del presente nunca se va a acabar. Entonces el creyente va a ser guardado sin caída y presentado sin mancha en el día final. ¿Por nuestras obras? ¿Porque somos suficientemente buenos? Por Jesús, quien vivió una vida perfecta y se entregó su vida por nosotros. Y nosotros hemos depositado toda nuestra fe y esperanza en Él. Solo a través de Él podemos ser presentados sin mancha. De lo contrario, no hay ninguna manera.
Entonces, la certeza, ¿verdad?, de esta promesa se halla ¿en qué? En el poder de Dios, en el poder que tiene Dios. El versículo 25, ya al final, ¿verdad?, es una doxología, ya es, Alabanza. ¿sí?, una alabanza, es el resultado, ¿verdad?, de la obra amorosa de Dios y es su promesa segura de que va a consumar esa redención. Entonces, Él es único y sabio. Él es nuestro Salvador. Por lo tanto, solo Él es digno ¿de qué? De gloria, de majestad, del imperio, de la potencia, desde ahora, desde el presente, hasta Siglos, amén. los siglos de los siglos, Amén. hasta la eternidad. Entonces, para recapitular estas ideas, ¿cuáles son algunas formas prácticas en que nosotros, ¿verdad?, podemos luchar para preservar esa pureza del mensaje del Evangelio? Algunas cosas prácticas que podemos hacer, formas prácticas que debemos... Orar en el Espíritu, Ujú, misericordia. Muy bien. Misericordia, Es la palabra. edificación. leer la palabra, muy bien, muy bien. Sí. ¿Sí? Entonces, continuar creciendo en la fe, que es a través de la lectura de la palabra, permanecer en comunión con el Padre, conservándonos en su amor, Llevando la vida práctica. llevando la vida práctica, convenciendo a los dudosos. Ese que tiene dudas, bueno, Eso es lo que dice Santiago. Y Hablemos. ahí está el error. O mejor dicho, ahí está el caldo de cultivo para los que predican el error. ujú, Porque Santiago dice, muéstrame tu fe, ujú, yo te mostraré. mis obras. Muéstrame tus obras, yo te mostraré mi fe. Ujú, Pero son las obras de la fe, exactamente. aquellas las cuales Dios ya había preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Amén. ¿Ves? Entonces, por ahí está el gancho Ujú, del falso maestro. sí. Al poner en tela de juicio tu salvación, ya te murió. Ujú, Y te puede morir fácilmente por dos cosas. Primero, por tu vida sensual. Y segundo, porque no lees la Escritura, no estudias la Escritura, mucho menos horas. Entonces, es muy fácil. Ujú, el lobo disfrazado con piel de cordero lo vas a tener en la puerta, ujú. nunca sentado en el aula. Sí. Bien, entonces, además de convencer a los dudosos, rescatar a los engañados y mostrarle misericordia a los disidentes, a los que han decidido partir. Y han habido muchos disidentes históricos que han venido aquí. Que han vuelto al Padre. Amén. Entonces, esas son algunas exhortaciones prácticas, ¿sí? Nos continuamos leyendo la palabra, permanecemos en comunión con el Padre, convencemos a los dudosos, rescatamos a los engañados y le mostramos misericordia a quienes pues prácticamente se han desviado, ¿no?, por decisión propia. Entonces, ya para finalizar la clase de hoy, todavía estamos a tiempo, luego el pastor David va a hacer algunos anuncios. ¿Cómo lo ponemos en práctica? Porque es importante que aparte de aprender, lo pongamos en práctica. Si no es en vano, ¿cierto? Si aprendemos mucho y tenemos mucho conocimiento y no lo ponemos en práctica, es en vano. Entonces, nuestro deseo es animarlos, ¿verdad?, que tomemos pasos, todos específicos, para aplicar lo que estamos aprendiendo. ¿Cuáles podrían ser algunos de esos pasos? Bueno, pues primero que todo, meditar en tu posición como hijo de Dios cada mañana. Recuerden la posición que leímos. Entonces, medita en eso cada mañana. Nunca olvides quién eres en Cristo, Y que estás en Cristo. que estás en Cristo y lo que tu Padre ha prometido. Recuerda que cada vida que tú vives, ¿verdad?, estás seguro en el amor de tu Padre Celestial. Medita en eso cada mañana. Aprende, número 2, aprende y estudia el Evangelio. Amén. Importantísimo. Entonces, considera leer la epístola a los romanos. Esa es una manera de empezar. Tomas nota, admira lo glorioso del Evangelio. Amén. Número 3, ora por los perdidos y comparte con ellos el Evangelio. Hagamos una lista, si es posible, de personas que están a nuestro alrededor y que están luchando con su fe o que han rechazado el Evangelio.
Y entonces pidámosle a Dios, primero comencemos orando, pidiéndole a Dios que nos dé oportunidades para acercarnos y para presentarles ese evangelio. No para hacerlo nosotros por nuestra propia fuerza o obligándolos, sino que Dios mismo se encargue de presentar esas oportunidades. Entonces, como conclusión, como cristianos estamos seguros en el amor de nuestro Padre Celestial. En esa seguridad entonces somos llamados a defender de todo corazón la pureza, la veracidad del mensaje de salvación. Y nuestra defensa tiene que extenderse ¿a quiénes? A familiares, a amigos, dentro de la iglesia, a la comunidad y a toda la nación. Incluso el mundo entero. Dice defender, no atacar. No atacar, defender. Y con esto finalizamos la clase de hoy. Y esperamos que haya sido de bendición para todos ustedes. Y ahora los dejo con Pastor David. Gracias, Ernesto. Bien hecho. Buenas noches, hermanos. Y yo quiero resaltar un punto que él hizo aquí al final, de aprender a estudiar el Evangelio. Para poder defenderlo, tiene que conocerlo, saberlo bien, estudiarlo. Así defendemos. No podemos defender lo que no conocemos ni entendemos. Entonces es muy importante. Y solo para terminar con unos anuncios, y después vamos a ver si hay algunos pedidos de oración, pero otra cosa muy práctica, estamos en este estudio porque hay propósito. Este primer estudio, respuestas a preguntas difíciles, defendiendo lo que crees, y la semana que viene vamos a tocar el tema, existe un solo Dios. Oportunidad de defender lo más que nosotros podemos humanamente. Tenemos que esperar, claro, en el Espíritu Santo, que hay un solo Dios, porque así hay muchos en el mundo que no creen que hay un solo Dios. Creen que hay dos dioses, muchos dioses, aunque la Trinidad es tres dioses, no uno. Entonces, importante, porque esas son respuestas a preguntas difíciles que vamos a encontrar en la calle. ¿Por qué resalto porque una cosa que quiero por los miércoles es que ponemos en práctica lo que estamos aprendiendo. Muchas veces en la vida cristiana hay mucha teoría. Podemos defender ahí en el aula lo que creemos entre sí, pero no vamos allá en la calle, donde la gente necesite que nosotros estamos trayendo el Evangelio. Entonces, cada 2 o 3 semanas vamos a parar el estudio por un miércoles y vamos a salir a la calle. Justo el 2 de septiembre o en 15 vamos, en vez de estudiar aquí, dejamos los niños en las actividades de jóvenes y vamos a subir el guagua y vamos a Golden Gate City. Vamos a pasear, encontrar gente, invitarlos con invitaciones a venir a la iglesia. Paramos y decir, podemos orar por ti. Hay unos pedidos de oración que tienes tú. ¿Cómo nosotros podemos orar por ti? Y así practicar y poner en acción lo que nosotros estamos aprendiendo. En vez de solo poner más aquí en nuestra mente, actuamos, ponemos en práctica. Y esperamos que vamos a encontrar gente que no cree que hay un solo Dios, que solo Jesucristo es el único camino. Para que nosotros podamos en el Espíritu Santo defender lo que creemos. Yo quiero mucho convertir los miércoles en clases prácticas. Tenemos que entrenarnos. Pero cualquier jugador que entrena y nunca sale en la cancha, ¿cómo va a probar lo que hayas aprendido? Entonces nosotros vamos, subimos en 1 hora, regresamos para buscar a los jóvenes antes de las 8. Un tiempo corto, pero un tiempo dedicado a ir para hacer discípulos. Entonces, para que sepan, hoy en 15 vamos a no tener clase, cerramos la puerta, subimos el guagua, vamos y regresamos. 30 minutos tal vez, 40 minutos máximo estaremos. Pero nosotros vamos, es el propósito. También para anunciar los clases de Bible and Life Group BLG, normalmente tenemos una clase los sábados y clases los domingos a las 9:30. Lo que voy a decir no afecta las clases de sábado, ¿ok?
Pero en las últimas semanas hemos tenido muchos problemas con tener aún clase de escuela dominical, Bible and Life Group, BLG, los domingos. Entonces yo he decidido suspender las clases de BLG los domingos solamente a las 9:30 hasta octubre. Porque hay mucha preocupación del COVID, mucha preocupación de los niños regresando en las escuelas. Entonces, para no pedir siempre que los maestros estudien bien y nadie viene a la clase, vamos a suspender. Pero no es tiempo gastado, vamos a invertir tiempo en que las clases que pueden comunicar entre sí, compartir necesidades, orar, justo tal vez tener grupitos en la semana. Vamos ahí para compartir una cafecito, una torta ahí y conversamos, hablamos. También voy a intentar proveer materia cada semana para estudiar en casa, por email, lo que sea. Pero presencialmente vamos a suspender hasta octubre. Y después de confirmar, yo tengo un anuncio muy sorprendente y muy grande acerca del Día de la Hispanidad este año, pero tengo que confirmar los detalles todavía. Pero hay noticia que viene acerca del Día de la Hispanidad, que sería el 15 de octubre. Entonces vamos a terminar con un periodo de oración. Voy a revisar rapidito, Ernesto, hay unos que han entrado ahí. Ok, todavía no aquí, pero si tiene un periodo de oración que quiere compartir con el grupo o que oremos, por favor, escríbelo ahí como comentario. Hay uno aquí en el aula, un periodo de oración que tenemos aquí. Bueno, yo estaba pensando ahora en estos días en la casa, lo mismo que usted acabó de decir ahora, de salir y orar y buscar a la gente. ¿Por qué? Porque se está viviendo una situación bien difícil en todos los sentidos, en todos los aspectos. Quizás no se encuentre personas que estén en la calle caminando, ¿no? Que llevo 3 meses en mi casa, vamos a orar por ti, entonces quizás esa persona venga hasta acá. Yo creo que eso sea un punto bien bueno que haya que orar por eso. Entonces oramos por este propósito. Caminadas de oración. Orar mientras camina. Encuentra gente, pare, yo puedo orar por ti. Otros pedidos. Los niños que bueno, ya han comenzado también aquí, pero Escuelas públicas. las públicas ya comienzan. Sí, el 31 en todavía. una semana ya. Okay. Oh, sí, sí, sería el lunes el 8, ¿no? Sí, wow. ¿Y aquí empezaron, pastor? ¿Los niños? Aquí, sí, en FBA, sí, el miércoles pasado. ¿Ya empezó? Hace 8 días, sí. Sí, las escuelas privadas ya comenzaron. Sí, gracias a Dios. Lucky you. Hablo la verdad. Ay, no, Otros pedidos. que todos pueden estar igual. Ok, vamos a terminar nuestro tiempo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a los que están mirando por Facebook y más tarde por YouTube. No estaremos en vivo en el YouTube, pero gracias por participar todos aquí en el aula o presencial virtualmente. Gracias. Y cualquier inquietud, duda o pedido de oración que tienes después, escríbenos. ¿Quién quiere orar por nosotros esta noche? ¿Quién quiere cerrar nuestro tiempo juntos? Gracias, Cristian. Gracias, Señor, por ese día que nos has dado, Padre. Gracias a cada uno de nosotros que estamos aquí en tu casa, Padre, y también la gente que está en Facebook mirando, Señor. Te damos gracias por cada uno de nosotros, trabajo, casa, nuestros hijos, nuestra familia, esposos, Señor. Te ponemos, Señor, los planes que nuestro pastor y cada uno de nosotros tenemos para tu reino, Padre. Ayúdanos, Señor, a darnos la sabiduría para poder poner todo eso delante, conversarlo entre cada uno y ver cómo podemos hacerlo, Señor, que la obra sea buena en tus ojos, Padre. Ponemos este plan que el pastor tiene de salir los miércoles, que es una tremenda idea, es algo que yo también tenía en mi corazón, Padre, para hacer desde hace tiempo, Señor, y también bendice a nuestros hijos, los niños que ya comenzaron el colegio y los que van a comenzar y en 2 semanas, Padre. Póngalos sus mentes, Señor, solo en ti, Padre, y aprendan lo que tú quieres, Señor, que ellos aprendan, Padre.
Te damos gracias por el servicio, Señor, que toque a los corazones que van a mirar ahora en YouTube o lo van a mirar de nuevo en Facebook, Señor. Y te damos gracias por cada uno de nosotros. Bendice a nuestro pastor, bendice su palabra, Padre, y que siga aprendiendo más y más igual como cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. 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 Buenas noches.